una vida sedimentada, cimiento firme en Cristo Jesús. Estaremos hablando acerca de los cimientos y haremos una comparación. Primeramente, cómo hacerle los cimientos a una casa. En diferentes lugares donde he estado viviendo, construyen de distintas formas y lo hacen bien. Por ejemplo, en Cuba, que casi todo es roca, se abre a la profundidad más o menos 50, 1 metro, en los lugares donde hay roca por debajo, y a partir de ahí se empieza a sedimentar, se hace una jaula de 1 metro de cabilla, de alambre, y se empieza a echar concreto. Luego de ahí en lo adelante va Zapata, de ahí en lo adelante va a levantar la casa y luego la terminación de la casa. ¿Qué sucede con las casas en el Caribe? Por ejemplo, en el Caribe, cuando sopla el viento, cuando trae huracán, cuando trae tormentas, es difícil que una casa quede en pie. Las casas de madera, las casas incluso hasta de concreto, como se hacen en Cuba, muchas veces sufren y hasta las placas también son arrancadas. Esos techos, prácticamente ante el abate de la naturaleza, es un abate el cual no pueden resistir. ¿Qué diría yo de los países de Sudamérica, de los países como México, que han vivido terremotos, que han vivido todas estas cosas, y las casas prácticamente se desploman, se caen los edificios, las edificaciones, por muy altas que estén, por muy bien hechas que estén? Cuando un sismo prácticamente sucede a la escala de alto riesgo, de alto peligro, no queda nada parado. Esto trae en consecuencia una devastación, una destrucción total en los lugares. Ahora, donde me encuentro, aquí en Brasil, prácticamente es todo tierra. Aunque sean montañas, no se ve piedra. Estaba ayudando o construyendo en casa de unos hermanos de la iglesia y abríamos a profundidad un hueco, y ese hueco tenía 9 metros de profundidad. Y yo decía, bueno, ¿y cuándo va a aparecer la piedra aquí? ¿Cuándo va a aparecer el cimiento firme en el lugar? Luego ahí se introdujo la cabilla, la jaula de 4 cabillas, se llevó hasta una altura de 1 metro. A esa altura de 1 metro había un cuadrado de 1 metro y se rellenó con concreto. A partir de ahí se empezó a sedimentar la casa. No todos los lugares son iguales. Ahora, ¿qué sucede? Llevémoslos ahora a la vida del ser humano. ¿Qué sucede con nosotros? Jesús puso un ejemplo, y el ejemplo era el que construyó la casa a la orilla del mar, el que la construye a la orilla del río, el que la construye en estos lugares, los cuales sopla el viento solano, trae lluvia, viene la tempestad, y el arrastre del agua también hace que la casa colapse. ¿Qué sucede con la vida del cristiano cuando el cristiano no tiene su vida sedimentada en Cristo Jesús? Cuando el cristiano poco a poco se va apartando del camino del Señor, no ora, no lee y no busca de Dios, no tiene una vida de devoción a Cristo, se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando, a tal punto que se va alejando de Dios, se va alejando de la presencia de Dios, y cae esta persona, se pierde y muchas veces muere espiritualmente. Siempre va a quedar una brasa, siempre va a quedar ese tizón encendido que está esperando que se avive, que sople el viento, pero el viento del Espíritu Santo, un viento recio, para que esta persona vuelva otra vez a una vida normal en Jesús, a una vida de búsqueda, a una vida espiritual. Ahí el Señor le hablaba a sus discípulos y le decía que era necesario tener el cimiento firme en el Evangelio. Es necesario que cada uno de nosotros nos preparemos.
Cuando en la iglesia alguien convida a los hermanos y le dice, vamos a ayunar y vamos a orar por 3 días, por 4 días, por un mes. Por ejemplo, puede ser un miércoles, puede ser los domingos al amanecer del día, todos aquí en la iglesia. Pocos hermanos van a la iglesia. Pocos hermanos van al clamor de Dios. ¿De dónde vengo? Se sostenía un culto a las 3 de la tarde en un lugar el cual se le puso encima de la azotea en un tercer piso el aposento alto. Una iglesia edificada con mucho trabajo en cuanto a lo material, porque se hizo difícil, se pusieron y se trazaron metas y siempre faltaba algo. Pero Dios suplió todas las necesidades. El templo físico se construyó. Ahora el templo de carne y hueso, el templo que tiene al Espíritu Santo, que es el templo nuestro, el que recibe al Espíritu de Dios, este tiene que estar edificado, tiene que estar sedimentado, tiene que estar lleno del poder de Dios, lleno de la gracia de Dios. Si hay fuego en usted, es porque usted ha buscado del Señor de día y de noche y de madrugada. Es porque usted ha ayunado, es porque ha orado, es porque ha velado, es porque ha echado aceite en sus lámparas. Si hay presencia de Dios en su vida, es porque realmente está haciendo lo que le agrada de Dios, le está obedeciendo. El Señor nos está diciendo en estos tiempos, en un tiempo donde prácticamente estamos viendo cómo las casas se están destruyendo, estamos viendo cómo ciudades completas están siendo quemadas, estamos viendo cómo están sucediendo terremotos, estamos experimentando, viviendo en propia carne la injusticia en este mundo donde los seres humanos prácticamente no se aman, se menosprecian los unos a los otros, donde hay divisiones, incluso hasta dentro de las iglesias, en las mismas iglesias. El mundo está dividido por clases sociales. El mundo está dividido porque el diablo lo dividió a su gusto y a su antojo. Mas Jesucristo vino a romper esa división. Él vino a libertar al cautivo. Él vino a edificar una vida. Él vino a edificar a la iglesia, a sedimentar sobre la roca que es Él. Ahora, hermanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros los cristianos en estos tiempos tan difíciles, donde en países está lloviendo demasiado, en otros hay una sequía, y en otros hay hambruna, y en otros hay guerra, no rumores de guerra, hay guerras y devastaciones con muertes de miles de personas? Recuerden que el diablo vino para matar, hurtar y destruir lo que Dios había creado. Jesús vino para dar vida eterna y vida en abundancia. Jesús vino para traer una paz, la cual el hombre no puede ofrecer. Esa paz, la cual toda persona quiere, que solo pueden experimentar los cristianos, solo pueden experimentar los que sirven a Jesucristo, aquellos que están de día y de noche, a toda hora y en todo lugar, con Dios en su mente consciente y subconsciente. Aquellos que están con la mirada puesta en Cristo Jesús. Pero la iglesia tiene una misión. El pastor tiene una misión. Los líderes tienen una misión. Los hermanos de la iglesia, el rebaño de Dios tiene una misión, y es la de predicar el evangelio. Estamos viviendo tiempos en los cuales la venida del Señor está cerca. Está ahí, muy cerca. Y las almas se están perdiendo. Y el diablo las está mutilando. Se las está llevando al infierno con él. Amados, sedimentar la vida en Cristo no es echar concreto. No es poner una jaula. No es llenarla de piedra, arena y cemento. Sedimentar la vida en Cristo es llenarla de la palabra de Dios, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Es llenar la vida del poder y la gracia de Jesucristo.
es llenar la vida del Espíritu Santo. Es vivir una vida en devoción, una vida en obediencia, una vida en rectitud delante de Dios y delante de los hombres. Es vivir para adorarle, es vivir para confesarle, es vivir para poder decirle a los demás, aquellos que nos rodean, aquellos que están tan cerca de nosotros: Jesucristo te ama y Él tiene un plan sobre tu vida. Y ese plan es salvar tu alma. Ese plan es que en su venida tú también, amado, puedas venir con Él y habitar luego después en la tierra. Porque cuando llegue el lloro y el crujir de dientes, cuando el espíritu sea separado de la tierra, le va a ser difícil al hombre salvarse. Es una bendición recibir a Jesucristo ahora por amor y no por dolor. Es una bendición ahora edificar la vida en Cristo Jesús y no en medio del dolor, no en medio de la angustia, no en medio de las dificultades. Amados, edifiquemos nuestra vida en Cristo Jesús. Sedimentemos nuestra vida en Jesucristo y no hagamos como estas personas que construyeron su casa a la orilla del río o a la orilla de un mar o en lugares que realmente son flexibles al viento, a la tempestad. Construyamos nuestra vida y edifiquemos nuestra vida en Jesucristo. Que el Señor lo bendiga, es el anhelo de mi corazón. No olvides inscribirte en el canal @CarlosManuelTV. Que el Señor les bendiga. Amén.